6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, porque el día de mi sepultura, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí siempre me tendréis. Ay, hoy, mira, la capa. Se me ha roto. Volveré a leer el 8. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, correcto, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora sí. Amén. No tendréis. No siempre no tendréis. Aquí lo ha dicho, siempre no tendréis. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Ahora sí lo he leído bien. Perdonad, hermano. Hoy no me funciona bien la capa. Gloria al Señor. Yo quiero empezar este estudio, esta clase de la Escritura, esta palabra que hacemos, con una pregunta muy intencional. La pregunta es, si tuvieses que definirte a ti mismo, definirte ante una persona que no te conoce, ¿cómo te definirías? La pregunta en sí es, ¿quién eres? ¿Cuál es tu verdadera identidad? Así que yo te estoy preguntando hoy, si tú tuvieses que definirte a ti mismo, si tuvieses que decirle a alguien quién eres, alguien que no te conoce, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te darías a conocer? ¿Te darías a conocer en base a tu oficio? ¿Te darías a conocer en base a tus aficiones? ¿Te darías a conocer en base a tus triunfos? Realmente, hermanos, lo que hacemos nos define. Nos definen nuestros gustos, nuestros deseos. Te vuelvo a hacer la pregunta. Yo quiero que tú participes de una manera concreta, de una manera escueta, que tú puedas decir a la pregunta de ¿quién eres? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Qué dirías de ti a los demás para que te conocieran? ¿Estás entendiendo la pregunta? Yo soy Antonio. Sí, vale, pero ¿qué es el Antonio? ¿Quién es el Antonio? Antonio, si yo te hago esta pregunta a ti concretamente, ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Cómo te definirías? Pues yo soy una malísima persona en las manos del Señor. Amén, amén. Es una buena respuesta. Amén. Porque Él se está definiendo en relación a Dios y no a los hombres. Esa es la manera correcta de definirnos. Los hombres tú les preguntas y le dices, ¿tú cómo eres? Y dicen, yo soy como. Buena gente. Yo soy buena gente. O ¿tú quién eres? Y dice, yo soy albañil. No, ese es tu trabajo. ¿Tú quién eres? Yo soy del Barça. Esas son tus aficiones.
quién eres? Oh, a mí me gusta mucho comer arroz, la paella, no, esos son tus gustos culinarios. Pero la pregunta es más concreta. ¿Quién eres tú? Y cuando respondes en relación a ti mismo y los demás, saldrá esta respuesta. Yo soy buena gente. Yo soy lo que creo que soy. O yo no soy malo. ¿De acuerdo? Aquellos que tienen un alto concepto de su paternidad y no responden a esta pregunta en relación a Dios, dirán, yo soy un buen padre. Pero si tú comparas su paternidad con la paternidad bíblica, verás que no sabe lo que está diciendo. Le preguntas a un marido, él podrá decirte, yo soy un buen marido, y porque su manera de analizarse es, yo pago las facturas, yo no pego a mi mujer, yo voy de vacaciones 2 veces en el año, en verano y en navidades, así que yo soy un buen marido. Sin embargo, si tú comparas su responsabilidad de esposo con la identidad de un esposo bíblico, verás que nada tiene que ver. Amén. Hay hijos que se autodefinen, yo soy un buen hijo. ¿Y por qué? Hombre, porque yo no soy como los demás. Comparado a como la sociedad joven trata a sus padres, yo soy un buen hijo, porque mi primo mira lo que hace, porque mi amigo del instituto mira cómo trata a sus padres. ¿Saben qué? Ellos no tienen horarios, no respetan a nadie, no hay normas en su casa. Sin embargo, yo soy un buen hijo porque comparándome con ellos soy mejor. Pero cuando tú comparas ese carácter, esa actitud dentro del hogar con los padres de este que se define a sí mismo así por la Escritura, nada tiene que ver con ser un buen hijo. Amén. Hoy estamos en un texto precioso en el que se van a destacar por encima de todo el valor de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es un texto en este capítulo que se centra en las relaciones de amor y de odio, de fe y de rechazo hacia Cristo, que al final lo condujeron a la cruz. Y vamos a ver la identidad de 3 personas en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y en relación a nuestro Señor Jesucristo, estas personas son definidas de manera correcta. No es lo que ellos creen, no es lo que ellos hacen, ellos son lo que son en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una iglesia bíblica se ha de definir no por las cosas que hace, no cómo trata a los demás o las actividades que realiza. Una iglesia bíblica debe de autodefinirse en relación a la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues la iglesia es su esposa. Por lo tanto, la iglesia tiene identidad por causa de su esposo. Amén. Amén. Él ha dicho que mi iglesia es mi cuerpo, es el cuerpo. Pero es el cuerpo, se define cuerpo porque Él es la cabeza. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios en relación a Dios porque Él es el soberano sobre su pueblo. Él es el rey de su pueblo, el mandatario de su pueblo. Nosotros somos el rebaño del Señor. Amén. ¿Sí? Pero porque Él es el buen pastor. Nosotros somos los pámpanos porque Él es la vid verdadera. Amén. Nosotros somos esas piedras vivas, pero siempre en base a Él, que es la piedra del ángulo en la que se sostiene todo el edificio. Si nosotros no nos definimos en base a la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tendremos una conciencia errónea
de quiénes somos. Nos encontramos con iglesias que se autodefinen iglesias y además se definen bíblicas y de sana doctrina, y todo porque ellos se miden en base a sus metas, en base a sus consideraciones de éxito y no en base a la Escritura, a la voluntad del Señor y a la tarea que Dios ha dado a la iglesia. Esta mañana, creo que fue ayer por la tarde, pude ver un vídeo pequeño, corto por Washington, y hablando acerca de iglesias que definen el éxito en el número que tienen. Y él decía, miren, yo llegué a Perú después de que se había sembrado la palabra de Dios por 80 años y no hubo fruto. Pero los hermanos que me precedieron no dejaron de sembrar. Porque a nosotros no se nos ha dado la responsabilidad de los frutos, sino la responsabilidad de la siembra. Amén. Qué claro. Amén. ¿De qué somos responsables? De la siembra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. El apóstol Pablo, acerca de la responsabilidad del ministerio y de la iglesia, dijo, mira, ¿sabéis qué? Apolos sembró o Pablo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Por lo tanto, debemos de ser conscientes cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra tarea como iglesia. ¿Cuál es? La siembra, la pesca, echar la red. Esa es nuestra responsabilidad. Y quiera Dios que nosotros como iglesia lo hayamos entendido correctamente. Porque si no los hemos entendido, nos ocurrirá lo que les ha ocurrido tristemente a muchas iglesias. ¿Saben qué? Se han encerrado en su local, lo llenan de actividades y esperan que los perdidos vengan a la iglesia sin que nadie les predique. ¿Y saben qué llega a ocurrir? Llega a ocurrir que los únicos que saben que eres cristiano son los de la propia congregación, pero fuera de aquí nadie sabe quién eres. Lo triste es que muchos creyentes se han vuelto tan religiosos, tan vacíos, tan faltos de frutos personales, tan faltos de obediencia, que han dejado todo para la hora de la reunión congregacional y fuera de allí tienen una vida tan mundana, tan superficial y tan religiosa como cualquier otra. Amén. Pero nosotros debemos de entender quiénes somos en relación a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nos definimos. Me ha gustado la definición del hermano Antonio. Yo también me hubiese definido de la misma manera. ¿Quién soy? Un pecador a quien Cristo ha salvado en las manos de aquel que ha prometido acabar perfectamente la obra que un día comenzó. Ni yo la comencé, ni yo la realizo, ni yo la termino. Él es el que me edifica, el que me restaura, el que me salva, el que me santifica y el que un día me llevará a la gloria. Amén. Amén. Ahora sí, entremos al texto. Os decía que este capítulo se centra en las reacciones de amor y de odio, de fe y de rechazo hacia Cristo, que al final acabaron en la cruz. Y hay ahí tres identidades que van a surgir, van a aflorar de una manera muy exacta. Por un lado tenemos a Lázaro, el que estuvo muerto y fue resucitado. Por otro lado tenemos a María, una discípulo que en su sensibilidad y deseo continuo de honrar al Maestro acaba ungiéndole para la sepultura, utilizando todo el perfume, con todo su coste, con todo su valor, y haciendo eso sin saberlo, cumple con los propósitos eternos de Dios, que es ungir a nuestro Señor Jesucristo para su sepultura en la muerte.
Y en tercer lugar, hermanos, tenemos a Judas Iscariote, el traidor que en su codicia demoníaca vende al Creador por 30 monedas que solo podrían comprar luego la soga de su horca, que le abre la puerta del infierno. Su queja está llena de las tinieblas, de su hipocresía, de su egocentrismo, y solo está ocupado de sí mismo y de sus deseos carnales. Y cuando él habla acerca de sus buenas intenciones, acerca de los pobres, lo único que está expresando es su tenebrosa hipocresía escondida tras palabras piadosas. Cuidado, hermano, las tinieblas se esconden tras palabras piadosas y obras malvadas. Amén. Amén. No te autodefinas por las palabras, autodefínete por la piedad de vida. Si tus palabras son piadosas, pero tus obras son malvadas, tu vida es un auténtico teatro. Amén. Que será descubierto delante del Señor en la eternidad. Así que, si esa es su condición, arrepiéntete, pide perdón al Señor. Y como aquel hombre que era mago y se bautizó con Pedro, pero al ver a Pedro imponer las manos y recibir el don del Espíritu de aquellos creyentes, él quiso comprar el don de Dios. Y el apóstol Pedro le dijo: perezcas tú y tu dinero. Pide perdón al Señor, esperando que el Señor responda al clamor de tu arrepentimiento y pueda perdonar. Amén. Amén. El texto comienza así. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde Lázaro el que había estado muerto y que había sido resucitado de los muertos. Lo que había ocurrido es que, si recuerdas el sermón pasado, nuestro Señor Jesucristo fue a la tumba de Lázaro en el capítulo 11, y después de haberle llamado y haberle sacado de allí, hubo un grupo que creyó en el Señor Jesucristo al ver la señal. ¿Recordáis? Una cosa es un milagro y otra cosa es la señal. Aunque las dos son un milagro, lo que quiero decir es que los milagros señalan a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Para eso sirven los milagros. Amén. ¿Saben qué? Antonio, habrá gente que querrá milagros, pero no querrá que apunten a Cristo, sino al deseo y la necesidad del propio hombre. Por eso te encuentras: yo creo si Dios hace un milagro. ¿Y para qué quieres el milagro? Yo estoy pensando solo en mí. Pero cuando Dios hace un milagro, no piensa solo en la persona, utiliza la necesidad de la persona para apuntar a la gloria, el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Así que después de eso unos creyeron, pero otros, al ver el milagro, ¿sabe qué hicieron en sus corazones duros? Salieron corriendo y buscaron a los fariseos, a los líderes de Israel, y allí contaron lo que había hecho Jesús. ¿Y sabe qué hizo el liderazgo? ¿Recordáis el sermón de la semana pasada? Donde ellos no tenían ninguna preocupación por la verdad. No les interesaba la verdad. Lo único que les interesaba eran sus propias vidas y su propio lugar de gobierno, su propio lugar donde ellos podrían alcanzar y tener esos privilegios que ellos disfrutaban, económicos y sociales. Así que, aunque ellos se llamaban el pueblo de Dios, recordáis, ellos fueron los enemigos que pidieron la crucifixión de su rey. Y la semana pasada yo recuerdo cómo dijimos que el diablo, los demonios, sabía quién era Jesús. Amén. Y los que se llamaban su pueblo no le conocían. De ahí surgió la pregunta que hicimos para que hiciésemos en casa. ¿Recordáis? ¿Te conocen los tuyos? ¿Saben los tuyos quién eres? ¿Has dado testimonio suficiente? ¿Reconocen los tuyos al Señor Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador? Porque si no es así, debieras de examinar. Amén. Amén.
El texto termina con que han formulado una trama para matar a Jesús y Jesús tiene que irse de Jerusalén. Y Jesús se va unas semanas y parece ser, dicen los teólogos, que Jesús había estado en la casa estos días de Zaqueo. Allí se refugió en estos días, en la casa de Zaqueo en Jericó. Después de eso, Jesús viene a Jerusalén en 3 días antes de, ¿qué dice? 6 días, ¿no? Sí. 6 días antes de la Pascua, es decir, esta es su última semana de vida. Y cuando llega allí, se encuentra que ha sido invitado a la casa de Lázaro, el que había estado muerto y ahora vive. Cuando Juan dice esto, a mí me llama la atención, porque la identidad de Lázaro es declarada de una manera muy clara. ¿Quién es Lázaro? ¿Quién? El que estaba muerto y resucitó. No solo era Lázaro el que estaba muerto y resucitó cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, sino después del evento, Lázaro siguió siendo el muerto que había sido resucitado. Qué triste, hermanos. A veces solo se necesita que pasen unos pocos de meses en las vidas de aquellos que dicen que han sido resucitados y los vuelves a ver muertos. Y tú preguntas, ¿pero esta persona no había sido regenerada? ¿Pero esta persona no había salido de sus pecados? ¿Esta persona no había respondido con arrepentimiento y fe? ¿Esta persona no había nacido de nuevo? ¿Esta persona no proclamó públicamente en su bautismo que amaba al Señor por encima de todo? ¿Esta persona no proclamó en su bautismo que Él estaba muerto y en ese simbolismo su carne es sumergida, su antiguo yo es sepultado y ha resucitado uno nuevo? ¿No había proclamado eso hace unos meses? Ocurre lo contrario que lo ocurría con Lázaro. Lázaro siempre fue el que estuvo muerto, pero que resucitó. Amén. Nuestras vidas cristianas, de una manera muy contundente, nunca deben de dejar de proclamar estas verdades. Yo estuve muerto en mis pecados, pero he sido rescatado de mi vana manera de vivir y ahora vivo para la gloria del Señor. Amén. Este mundo sabe lo que necesita. Lázaros que estuvieron muertos, que han resucitado, pero siguen vivos. Amén. Hay creyentes, hermanos, que saben qué habría que hacer por amor a su vida y por amor a su familia: volverle a llevar a la tumba, volverle a liar en sus lienzos y volver a poner la piedra porque huele. Amén. Nuestros hogares deben de expresar alabanza y gloria por nuestra resurrección. Los nuestros debieran de disfrutar de la experiencia de que nosotros estuvimos muertos en nuestras maldades, en nuestros deseos, en nuestras depravaciones, en nuestras injusticias, y ahora hemos sido resucitados en un nuevo hombre y una nueva mujer. Y esa debe de ser una experiencia constante de los nuestros. Al mirarlos, pueden decir, ¿sabes qué? Te queda mucho, pero no puedo negar que un día estaba muerto y el Señor te ha resucitado. Amén. Ese testimonio debe de seguir estando ahí. Así que el que estuvo muerto, al que Jesús resucitó, invita a Jesús a su casa a una comida. Y el que fue muerto y ha resucitado siempre tendrá una constante invitación a Jesús. ¡Wow! Siempre querrá tener una comunión íntima. Miren, la comida es una expresión judía de intimidad, de cercanía, de quiero estar cerca de ti, quiero que estés en mi casa. Y ahora te lo digo, ¿saben qué? A la única casa que Jesús iba a quedarse era la casa de Lázaro, Marta y María. Quiera Dios que nuestras casas sean eso.
el lugar donde constantemente el Señor y su Espíritu y su obra hacen morada. Amén. Termino con este punto, pero quiero machacarlo un poco. ¿Cuál es la experiencia de los tuyos? ¿Viven con el vivo que estuvo muerto y ha resucitado? ¿O viven con uno que dijo que estaba muerto y ha resucitado, pero sigue muerto? Porque si eso es así, ¿sabe qué está pasando esto, hermano? A mí ya... ¿Sabe qué está pasando? Le estás diciendo a los tuyos, estar vivo es ser así, un muerto. Y los tuyos dicen, pero eso es estar vivo. Esa es la obra de Jesús. Ese es el milagro que ha hecho Dios contigo, mamá. Este es el milagro. Una persona presa de sus pecados. Este es el milagro. Un carácter sin tratar, sin misericordia, sin amor, sin paciencia, sin pasión por Dios. ¿Eso es estar vivo? Pues si eso es estar vivo, prefiero seguir estando muerto. Porque estando muerto estoy mejor que tú. Cuidado, hermanos, con lo que nuestras vidas expresan. Porque lo que está en juego no es tu honor. Hay quien se viste de vivo estando muerto porque de lo único que esté preocupado es de su propio honor. Pero buscando tu propio honor, es el honor del Señor el que está siendo deshonrado. Es mejor decir la verdad. El otro día el hermano Juan Manuel dijo algo precioso. Dice, Dios te prefiere diciendo la verdad preso que diciendo la mentira y en el infierno. Hablemos la verdad. Y digamos, ¿sabe qué? Me enfrento a esta realidad después de un montón de años. Mi vida es una vida religiosa. No hay vida de Dios en mí. Y necesito que oréis al Señor, que tengáis paciencia, que no me abandonéis, que os metáis en la presencia de Dios y claméis por una madre que creyó que era cristiana pero que no lo es. O los hijos le digan a los padres, ¿sabes, papá? Yo necesito que tú clames por mí al Señor. Porque hasta yo creí que era cristiano. Pero esto que estoy, como yo digo, y lo que yo quiero, y lo que yo deseo, proclama verdaderamente que nunca he sido regenerado. Apunto para los más débiles, no significa que no haya falta errores y momentos de desgarro. Yo también lo digo. Pero todo el mundo, al acercarse a ti, debe oler en tu casa a vida y no a muerte. Amén. 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 Le hicieron allí una cena. Marta servía. Dice el versículo, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Qué es lo que hacía María? Servía. En todo momento en que tú ves a la María regenerada, siempre vas a ver a la María regenerada sirviendo. Aun cuando se sentaba, servía. Ella había entendido que el servicio no era la actividad, sino la honra a Dios. Lo voy a volver a repetir. Servicio a Dios no es actividad. Hay muchos que se dedican a muchas actividades, pero no honran a Dios. Amén. La vida cristiana no se trata de actividad, sino de honra a Dios. Y en esa honra tendrás actividades que le sirvan. Pero si sirves sin honra, no sirves, deshonras. Amén. No es servir de cualquier manera, es servir solo de una manera, para la gloria y la honra de Dios. Eso es servir. Amén. Ya sea que comáis o ya sea que bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. No es de cualquier forma, no es cualquier cosa. Es cosa seria.
Amén. No servimos a cualquiera. Mire, sirva usted en cualquier oficio, de cualquier manera, y a los 2 días le dan a usted una patada en la espalda. No merecen los hombres más honra que Dios. No merecen los hombres más compromiso que Dios. El problema a veces es que los que servimos tenemos más compromiso con nosotros que con el Dios que servimos. A veces el servicio se convierte en Dios y es lo único que honramos. Amén. Amén. Pero María, en casa donde estaba Jesús, siempre servía. Gloria a Dios. Yo me he quedado pasmado, hermano, hasta cuando se sentó a escuchar a Jesús, estaba sirviendo. Porque a veces servir es estar quieto. Porque el verdadero servicio es la honra a Dios. Y el Señor le dijo a la que tenía actividad: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Tienes actividad, pero tu actividad no me honra. Amén. Amén. Lázaro, que estaba muerto y que había resucitado y que seguía vivo, y su vida proclamaba de una manera gloriosa la verdad acerca de la divinidad de Jesús. Es decir, la vida de Lázaro apunta a la gloria de Jesús, el servicio de María apunta a la gloria de Jesús. Amén. Le invitan a casa. Escucha esto, Dice la Escritura, versículo 3: entonces, estando en casa, María sirviendo, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿A qué te suena a ti que una mujer tome perfume, lo ponga a los pies de Jesús, lo enjugue con sus cabellos y diga que el perfume era de mucho precio? ¿A qué te suena eso? Responde. ¿Cuánto valor crees tú, Antonio, que Jesús debería de tener para María para que cogiera un perfume, le echaran los pies y luego lo secara con sus cabellos? ¿Cuánto? Un montón. ¿Pero te parece extremo? No, ahora te va a parecer extremo. Aquel frasco de alabastro que contenía nardo puro costaba el sueldo de un hombre de un año. No era Balón Dandy. Porque ese perfume era traído de la India. Era de los perfumes más costosos. Era de una raíz de la planta del nardo que se cultivaba en la India y era traído desde muy lejos. Se sacaba de las raíces ese perfume, ese ungüento. Y aquí el escritor nos dice cuánto era el bote de perfume. Una libra de perfume costaba el sueldo de un hombre de un año. ¿Qué está expresando la sierva María al tomar un perfume que cuesta el sueldo de un hombre de un año y derramarlo en los pies de Jesús? ¿Qué está expresando? El valor que tiene para ella. Le está diciendo: ¿sabes qué, Señor? Eres lo más valioso para mí. Amén. Es decir, lo que los demás valoran a unos niveles de lujo, a unos niveles de extremos,
yo lo pongo a tus pies. Y yo podía haber derramado un poco, podía haber tomado un trapo y hubiese puesto un poco en tus pies. No, 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 no. Yo derramo el sueldo de un hombre de 1 año en tus pies para ungirte. Ese es el corazón de un verdadero creyente, que no da un poco, que lo da todo. Amén. ¿Cuándo somos capaces de dar por otra persona todo? Cuando entendemos que esa persona es el todo para nosotros. Pero esto es muy bonito, pero esto tiene implicaciones que te parten el alma. ¿Por qué muchos creyentes no dan todo? No solo no dan todo, sino no dan ni una porción de calidad. Y no solo una porción de calidad, no dan una porción no solo ni que no sea ni vergonzosa, sino que no dan nada. ¿Saben por qué hay creyentes que no dan nada o dan una porción vergonzosa? Porque Él para ellos no vale nada. Y si Él no vale nada, no hay ninguna pasión en mi corazón por darle algo. Por eso el Señor dijo, me amarás. Lo dice de otra manera, el que me ama con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Porque si no, no me ama. El amor que damos al Señor es en base a su valor. ¿Saben, hermanos, por qué los mártires entregaban su propia vida? Porque la entregaban por aquel que merecía la pena perder la vida. Ellos expusieron sus hogares, sus economías, sus vidas físicas, su integridad física, su dolor, el desprecio que recibieron y hasta la muerte horrible. Hubo hermanos que fueron hervidos en ollas de aceite. Otros fueron despedimentados, fueron estirados por sus extremidades en bancos de tortura. Otros fueron aserrados, como dice Hebreos 11. Otros fueron decapitados. Otros echados a los circos para ser comidos por las fieras con sus familias. Y podríamos decir, estás loco, eres extremo, tú eres un extremista, no hace falta hacer eso. Pero aquellas personas con su muerte estaban diciendo, Él es total. Yo no sé si usted ha olido alguna vez alguna colonia que huela a nardo. Yo sí. Y un poquito, hace que huela toda la casa. Y lo que hoy se compra no es nardo puro. Es una mezcla hecha con alcohol y otras... y con un poco de esencia de nardo. Pero cuando se compraba en aquel momento, la Escritura dice, nardo puro, 1 libra, un frasco entero derramado. La casa, bueno, el olor, aunque es que no estamos acostumbrados al nardo, pero como no estamos acostumbrados sería además demasiado fuerte, pero tenía un propósito. Ese olor llenó toda la casa. Amén. Y ese olor apuntaba al valor del rey. Amén. Solo un rey podía ser honrado de esa manera. Y María en su servicio estaba honrando al Rey de Reyes y Señores. Mira, esto fue tan íntimo, es que fue un espectáculo. Fue tan íntimo que no fue con un trapo para limpiar los cabellos. Hermano, ¿qué clase de adoración le salió del alma a esa mujer? ¿Qué pasión? ¿Qué conciencia? ¿Qué amor por el Señor? Nadie le dijo, hay que hacer esto. No era una liturgia dentro de ningún
era una cultura evangélica que había aprendido, ni judía. Ella, en su corazón adorador, pensó cómo honrar. Se acordó de aquel frasco tan costoso que valía el sueldo de un hombre de un año, y lo derramó en los pies de Jesús, y allí se quedó. No estaba esperando aplausos, no lo hizo para los aplausos. No lo hizo para ser recordada en la historia. Lo hizo por pasión, por amor verdadero, por amor extremo, por amor cristiano. Y allí a sus pies, después de haber mojado y encontrado, sus cabellos sirvieron para secar. Vaya acto de adoración. El Señor nos ayuda a que crezcamos en el entendimiento, en la identidad de nuestro Señor y Salvador Jesús, para que el valor que hay en nuestros corazones pueda ser el correcto. Él es todo. Él es más importante que tú, Él es más importante que yo, Él es más importante que tus hijos, Él es más importante que tu casa, Él es más importante que este mundo, Él es más importante que todos los millones de seres humanos en esta tierra, Él es más importante que el universo. Él merece la gloria, el honor y la alabanza. Y si para ello, hermano, hay que tomar decisiones y hay que hacer sacrificios personales, nuestros sacrificios no los hagas para que apunten a ti. Amén. Hay quien, el religioso, se sacrifica y lo hace no para Dios, sino para que ese sacrificio apunte hacia él, los demás le miren y le aplaudan y le reconozcan. Hagamos los sacrificios necesarios para que podamos proclamar con nuestros sacrificios: no hay nada más valioso que Él. Amén. El que no me ama a mí más que a padre, que a hijos, que a hermanos, que su propia vida, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Te hago la pregunta desde aquí: ¿qué o quién es tu pasión? ¿Qué o quién es tu ídolo? ¿Qué o quién es tu Dios personal? ¿Te lo digo? Tu Dios es aquel a quien más honras. Esto, hermano, tu Dios es aquel o aquello a quien más honras, a quien más tiempo le dedicas. Amén. Con quien más te deleitas. Eso que tú piensas en un momento de wow, ahora tú qué. Piensas en ahora yo quisiera estar en la presencia de mi hogar. Ahora yo quiero terminar pronto de trabajar para ir a mi habitación de orar. Ahora yo no saldría de mi casa ni a trabajar porque tengo tantas ganas de estar con el Señor. Ahora yo estaría estudiando la Escritura. Ahora yo quisiera estar con mis hermanos alabando al Señor. Ahora si tu agenda, si tus deseos en tu agenda no están centrados en la persona de nuestro Señor Jesucristo para satisfacer allí tu ser, tienes dioses ajenos y no es Dios. Amén. Te lo voy a volver a preguntar para que te cale en el corazón. ¿Quién es tu Dios a quien más honras? Ahora la pregunta, porque aquí diría, el Señor es mi Dios. Pregunta, ¿es a quien más honras? Cuidado, porque vamos a ir al tercer personaje, que por causa de no hacer esta pregunta, por causa de no responder de manera correcta, terminó vendiendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo entregada para la crucifixión por 30 asquerosas monedas. Y solo sirvieron, yo no sé si la compró con ese dinero, aunque la Escritura nos dice que las devolvió por la amargura, pero lo único que acabó fue ahorcándose, y dice que su cuerpo se reventó al caer de la horca.
Todo porque no hizo esta pregunta de manera honesta. ¿Quién es mi Dios? ¿A quién estoy honrando? ¿Qué es lo más valioso? Si tú no te llegas a hacer esta pregunta constantemente, y le das respuesta a esta pregunta constantemente, y no tomas decisiones en tu vida constantemente, un día acabarás revestido de palabras piadosas y de intenciones demoníacas. Amén. Wow. Si no quieres ser un demonio vestido de ángel, abandona tu idolatría, que esconde tu maldad. Amén. Amén. Tercer personaje. En ese momento de adoración, ¿qué debería de haber hecho todo el mundo allí? ¿Sabe qué hubiese sentido yo allí? Hubiese sentido mi corazón contristado. Me hubiese sentido redarguido, porque yo hubiese dicho allí, ¿sabes qué? Yo si hubiese tenido el frasco de alabanza, no hubiese tenido la sensibilidad espiritual para hacer esto. Aquello me hubiese exhortado y lo podría haber utilizado para pedir perdón, decir, Señor, perdóname, cuánto me ha exhortado María, cuánto me ha enseñado acerca del valor que tú tienes. Pero ¿saben qué? En ese momento de adoración, donde aquello está lleno de ese perfume que está proclamando, que está señalando una vez más al valor de la persona de nuestro Señor Jesús, uno abrió la boca con palabras piadosas, pero con intenciones impías. Abrió la boca con palabras piadosas, pero las intenciones eran impías. Habló palabras que debieran de, ¿cómo te diría? Habló palabras que eran del cielo, pero las intenciones venían del infierno. Versículo 6, pero dijo esto. Versículo 4. Y dijo uno de los discípulos, ¿qué era? Era discípulo, ojo, Judas Iscariotes, el que le había de entregar. Esta es su identidad. Yo te pregunté, si tú tuvieses que definir a ti mismo, la Biblia identifica a Lázaro como el que estuvo muerto, resucitó y sigue vivo, proclamando la gloria de Dios. Si hablamos de María, María tiene identidad propia, es la discípula que siempre sirve en adoración. Pero si hablamos de Judas, es conocido como el hipócrita que traicionó a Jesús y lo vendió completamente. Mira lo que dijo. El que había de entregarle, dice, versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Estas palabras son piadosas, sí o no? Son piadosas. Son piadosas porque está mostrando, pareciera, un corazón, ¿cómo? Un corazón que se preocupa por los pobres, un corazón ¿cómo? Piadoso. Más. ¿Cómo? Generoso, es un corazón. Muy buena, es un corazón generoso. Está mostrando desde los labios generosidad, piedad. ¿Qué más? Convertido, un corazón convertido, ganado por el Señor, moldeado conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es un corazón que muestra misericordia, se compadece de las necesidades de quien no tiene. ¿Qué más muestra una persona que se está preocupando por los pobres? Amor. Amor, muy bien, claro.
Es una persona amorosa, que no está pensando en sí mismo, que está diciendo, ¿sabe qué? Aunque nosotros tenemos comida y hemos comido, hay gente que no tiene. Deberíamos de vender nuestras bienes. Deberíamos de vender las cosas para darle de comer a los otros. Hay piedad. Mira lo que dice el 6. Pero digo esto, no porque se cuidara de los pobres. El que hablaba de los pobres no le importaban los pobres. No amaba a los pobres. No se compadecía de las miserias de los pobres. No había generosidad en su corazón. Así que somos capaces de hablar lo que no queremos y no vivimos. Lo voy a volver a repetir. Tenemos la capacidad de hablar lo contrario a lo que amamos. Podemos hablar palabras de generosidad siendo codiciosos, mezquinos. Podemos hablar palabras de amor teniendo corazones duros. Podemos hablar palabras de piedad siendo impíos en nuestras intenciones. Pero podemos hablar del cielo, aunque nuestro corazón está en el infierno. Cuidado, hermano. 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Qué era? El ladrón le estaba diciendo a otro, hubiéramos cogido lo suyo y lo hubiéramos vendido. ¿Te das cuenta? El impío es generoso con las propiedades del otro. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, a él se le había confiado la bolsa de las ofrendas de los discípulos. ¿Y sabe qué hacía él? Metía la mano y se quedaba con él. Un corazón ladrón, sirviendo en una posición de generosidad. Aquella bolsa se llenaba de la generosidad de otros. ¿Cuántas personas hay así? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántos pastores desde los púlpitos están latigando a la iglesia para que den más y le doblan el brazo a la Escritura? Porque dice que la Escritura dice que al que da se le devolverá más. ¿Cuánto quieres? Hay muchos falsos pastores que dicen, tú debes de escribir ¿cuánto quieres que el Señor te dé? ¿Ya lo tienes? Claro, y el codicioso, pues yo quisiera que el Señor me diese. Y le dice, escucha, no pidas poco. Tú sé generoso en lo que pide, Él es el Rey, y no le ofendas. No puedo. 30.000 euros. Y luego le dice, pues en base a lo que te has pedido, ofrenda hoy. Estás sembrado, que me voy a Australia. ¿Qué? Que me voy a Australia. Que tengo un canguro. ¿Entiendes, hermano? Qué mal que sea. El Señor tenga misericordia. Amén. Y el Señor saque a su pueblo, el pueblo que haya en esa clase de congregación, para que sus ovejas sean libradas de las ganas del lobo. Amén. Versículo 7. Entonces Jesús dijo, déjalo, para el día de mi sepultura aguardador, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre. Hay quien cree que Jesús lo que está diciendo en este último punto, que a Jesús no le importan los pobres, que Jesús está siendo egoísta ahí. Cualquiera diría, oye, ¿sabes qué? Judas lleva razón. Es un desperdicio derramar el sueldo de un hombre de un año en un momento a los pies de Jesús. Es un desperdicio. Podríamos vender eso y hacer otras cosas.
cree que Jesús está siendo egoísta o Jesús está diciendo ahí que no nos preocupemos por los pobres. Eso es una barbaridad. Lo que Jesús está diciendo es, ¿saben qué? Este es el momento. No es el momento de los pobres. Es el momento de honrar al que va a quitar la pobreza del hombre. Es el momento de proclamar de una manera gloriosa la divinidad, la honra y el honor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si Él no es quien debe de ser y no se revela, el pobre no seguirá siendo pobre, sino que además de seguir siendo pobre, será castigado eternamente y para siempre. Ese acto proclamó delante de todos los discípulos. Oye, esos discípulos que luego iban a ir a sepultar al Maestro, esos discípulos que luego, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenían que proclamar quién era Él. Y Jesús estaba diciendo, ahora no es momento de los pobres, a ellos los seguiréis teniendo. ¿Para qué? ¿Para qué les dijo les seguiréis teniendo? Para que los atendáis. Jesús no está diciendo que no los atendáis, sino que este no es el momento para eso. A los pobres seguiréis teniendo y atendedlos. Pero este es el momento para proclamar públicamente aquí quién soy yo. Porque en la revelación acerca de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, solo en la revelación de la identidad de nuestro Señor Jesucristo, es que el perdido será rescatado, el que está en la tumba será resucitado, el que está preso de sus pecados será libertado, y el que es enemigo de Dios será hecho hijo, pueblo, rebaño del Señor por toda la eternidad. Amén. Miren, hermanos, ¿saben lo que importa más por encima de todo? Por encima de toda actividad eclesial, ¿saben lo que más importa y cuál es nuestro llamado? Proclamar, declarar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y de sus perfecciones, porque de eso depende la salvación del mundo. Hay iglesias que han interpuesto, han cambiado el orden de prioridades, han cambiado el orden de valor, y ahora, en vez de dedicarse a proclamar el Evangelio y la gloria de Cristo, se dedican a dar bocadillos al que no tiene pan. Y eso hay que hacerlo, pero no hay que hacer eso sacrificando lo más importante. La obra social, alabo al Señor por las personas, los hermanos que se dedican a obras sociales, pero una obra social sin evangelio no es obra social. Nosotros hemos sido llamados a ir a la sociedad para salvar sus almas, no para engordar sus estómagos. No es de la muerte física de la que nosotros debemos de librar a las almas, sino de la verdadera muerte, que es la separación de Dios. Así que, si tú solo te dedicas a darle bienestar al perdido separado del Señor, sutilmente le estarás diciendo, apuntando dónde está también el valor y el centro de su vida, y ese es su bienestar. No, hermanos, nosotros debemos de sentarnos con el necesitado y, si está en nuestra posibilidad, suplir sus necesidades. Pero recuerda, su mayor necesidad es que está perdido, que es enemigo de Dios, y que solo la verdad del Evangelio